Bueno, compas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo. Mi nombre es Romina Nieto, voy a estar moderando el encuentro. Va a estar dado por Tomás Rebord. Este encuentro se da en el marco del curso anual de formación política sindical que estamos brindando desde el Instituto Chuquisaca junto con los compañeros y compañeras de la Juventud Sindical, del IFAP y también del Partido Justicialista. Más que agradecidos de contar con la presencia de todos y todas acá. Este curso mensual, perdón, es complementario al curso anual que vamos a brindar. Va a constar de 4 encuentros y el primero va a estar dado por Tomás Rebord, así que bienvenidos y bienvenidas. Voy a presentar en primer lugar a Horacio Galcouli, el encargado de la formación de la Juventud Sindical, para dar inicio también a este encuentro y voy a hacerle la palabra a él. Bueno, muchas gracias, Romy. Primero y principal, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas los que se suman. Contarles que este es un encuentro que surge en el marco del Centro de Formación y Capacitación de la Juventud Sindical, que decidimos lanzar como una respuesta a la necesidad de los compañeros que nos retransmitieron en el primer y último plenario presencial que hicimos, último por el momento, que hicimos este año de la Juventud Sindical. Repetidamente los compañeros decían, necesitamos un espacio de formación, necesitamos crecer, necesitamos saber más, así que en ese contexto dijimos, bueno, lancemos un centro. El centro este año tiene la particularidad de que estamos articulando con 2 institutos, uno de ellos el Instituto de Formación y Actualización Política, con el cual ya venimos trabajando hace varios años, instituto de renombre, conducido por el compañero Javier Mourinho, quien me pidió encarecidamente que les mande un saludo a todos. Él no pudo estar presente por cuestiones de su agenda personal. Y también este año decidimos sumar al Instituto Chuquisaca, y la verdad que yo personalmente muy entusiasmado, porque este es el primer encuentro que hacemos con el instituto. También con mucha expectativa de escucharlo a Tomás, nunca lo escuché. Lo saludo públicamente delante de todos, te agradezco, Tomás, por haberte tomado el tiempo de estar acá con nosotros. Me dijeron que tus exposiciones son muy dinámicas, así que espero con ansias escucharlo. Agradecerle también al compañero Juan Manuel Valdés, legislador porteño, que está presente y que sabemos todos que la agenda de un legislador quizás es muy, muy complicada, así que le agradecemos por haberse tomado el tiempo de estar acá. Saludarlos en nombre de Cristian Jerónimo, quien conduce la Juventud Sindical el día de hoy, en nombre de Juan Pablo Orey, que es el secretario general del sindicato al que pertenezco, y decirles que para nosotros la Juventud Sindical es un espacio virtuoso que tiene como objetivo articular con diferentes espacios, reconociendo cada uno su rol para poder mejorar la vida de los trabajadores y de toda la ciudadanía. Así que sin mucho más y sin querer robarle mucho más tiempo y que pasemos a eso importante, los saludo y les agradezco la confianza en participar en nuestras actividades. Gracias, Romy. Gracias, Horacio. Como bien mencionaste, también contamos con la presencia de Juan Manuel Valdés, a quien también le voy a pasar la palabra, legislador de la ciudad y presidente del Instituto de Formación del Partido Justicialista. Bienvenido. Juanma, no sé si estás por ahí, entre tantos. Bueno. Ahí te desmutean, seguro, Juanma. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, estuvimos con varios desperfectos técnicos, disculpen. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque sé que todos y todas que están acá
ansiando escucharlo a Tomás, que suele ser bastante más divertido que escucharme a mí, así que, y no por dinámico divertido deja de ser profundo, porque siempre es alguien que aprendo de escuchar y de intercambiar opiniones, análisis. Así que a veces las cosas más profundas se pueden decir en un tono más dinámico y más divertido que tanta solemnidad que estamos acostumbrados a veces quienes estamos en lugares institucionales. En mi caso, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero en general creo que tenemos que ser capaces de simplificar nuestros mensajes, nuestros contenidos para poder ponerlos a discusión del conjunto. Creo que es muy importante y de esa tarea vamos a tratar de encargarnos en este nuevo desafío que nos tocó, que es presidir el Instituto de Formación Política del PJ Capital. Venimos trabajando y de hecho en un ratito voy a tener que irme a una reunión que hacemos regularmente todos los martes, pero no quería dejar de agradecerles, los compañeros de Chuquisaca que me invitaron a ser parte de esta instancia. Agradecerle también a la Juventud Sindical, agradecerle al IFAP, a Javier Mourinho, a Kelly Olmos, a quienes trabajan continuamente en ese instituto. Parte de nuestro trabajo en este nuevo, ya que ponemos de moda los institutos, ya que estamos todos hablando de institutos y de formación política, parte de nuestro trabajo en la Ciudad de Buenos Aires va a ser la de construir y poner en discusión una cantidad de contenidos que nos movilicen. Fundamentalmente creo que la formación sirve para estar movilizados, de estar desafiando los que consideramos que son consensos inamovibles. La verdad es que no existen consensos inamovibles en la política es dinámica. Uno cuando lee, por ejemplo, yo escuchaba ahora en la introducción todo ese remix con las palabras de Perón, casualmente cuando uno lee a Perón, se encuentra con cosas paradojales, ¿no? Como lo que dice en el manual de conducción política, que la doctrina cambia con el tiempo, algo que supuestamente debería ser estanco. Perón siempre lo puso en forma dinámica y contextualizada. Perón no se ataba a una fórmula preestablecida, sino que tenía valores, tenía principios y valores. El principal valor y el principal de ellos era la justicia social. Creo que esa idea de justicia social es fundamental también que estemos fortaleciendo estas instancias de trabajo junto a la juventud sindical, junto a quienes trabajan en lo sindical, militan en lo sindical, porque no consideramos que un movimiento político que llegó para transformar la Argentina y para dar justicia social pueda tener divorciada o segmentada la militancia política, la militancia sindical, la militancia social, ni tampoco la empresaria. El sector empresario también tiene que ser un lugar de construcción política para todos y todas, porque los espacios de poder hay que ejercerlos y hay que poder construir una alternativa de desarrollo para la Argentina con todos los actores y actrices que están involucradas en ese proceso. Si aspiramos a construir una Argentina justa, tiene que ser de esa forma integral y bueno, no quiero extenderme mucho más porque sé que la parte doctrinaria en este caso, la parte del contenido programático lo va a dar Tomás. Yo sí quería saludarlos, invitarlos a que se sumen también quienes militan en la Ciudad de Buenos Aires y también si quieren hacerlo en vía remota quienes están más lejos, pero fundamentalmente quienes militan en la Ciudad de Buenos Aires, que nos acompañen también en la tarea de formación política y de discusión, porque hace falta discutir y mucho. Nos dio la oportunidad la sociedad, el pueblo argentino, de volver a conducir el Estado Nacional tras 4 años de neoliberalismo, pero nos asumimos un país devastado, y la verdad es que siempre el peronismo es un libro que comienza, nunca un libro cerrado, donde 2 más 2 son 4. La verdad es que siempre somos transformados por la realidad es dinámica, y así fue como asumimos un 10 de diciembre con una agenda que tuvo que cambiar en marzo por la llegada de esta pandemia. Y inspirados siempre en los mismos valores, de defender siempre primero a los de abajo, pero tenemos que asumir tareas nuevas, desafíos nuevos y construir herramientas nuevas. No hay que casarse con ninguna herramienta, sino estar siempre permeables a escuchar qué es lo que están necesitando quienes nos eligen para representarlos en cada elección y ser capaces de construir esa utopía, ese futuro de justicia social y de progreso que tiene que empezar a materializarse en el presente.
no les aburro más. Muchas gracias a todos, todas y todes. Gracias, Juanma. Bueno, así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias, Juanma, Horacio, por las palabras y recalcar la importancia de estos espacios de formación. Y en este primer encuentro, primera clase del curso de formación de conducción política, en el marco del curso de formación política sindical, darle la bienvenida y ya dejarle espacio a Tomás Rebord, que no necesita muchas presentaciones y es porque estamos todos y todas acá, así que muchísimas gracias. Buenas, ¿cómo andan? Yo lo primero que le quiero decir al compañero Horacio de la Juventud Sindical, además de por supuesto agradecerle, es que si él nunca me escuchó y de alguna forma lo convencieron de que yo esté acá, te hicieron una cama, o sea, te cagaron, y me parecía importante que lo escuches primero de mí, para que no sea algo que vos tengas que concluir a medida que esto va pasando, como que digas, che, siento que esto está raro, ¿viste? No, yo prefiero decirlo de entrada, y de todas formas, como suelo hacer, es agradecer la impericia en este caso. Juanma no tiene excusa porque me conoce, digamos, o sea, ya todas las cosas que dijo corren por su cuenta. Pero bueno, por supuesto que me quiero plegar a los agradecimientos a la Juventud Sindical, al Partido Justicialista, al Chuquisaca, y a todos los compañeros y compañeras que están acá, que son una banda, básicamente, cada vez somos más en estos encuentros, en estos formatos. Les digo compañeros y compañeras porque parto de la premisa de que acá todos se autoperciben o se consideran peronistas, solo no por un ánimo excluyente, todo lo contrario. A mí lo que más me gusta es cuando encuentro a alguien que me escucha y es, no sé, del PRO, que pasa también, pero tiendo a creer que si nadie va a ser tan masoquista de someterse a un Zoom con 300 personas para hablar del manual de conducción, salvo que tenga, no sé, inquietudes antropológicas demasiado grandes, digamos, algo que alguien acá, y si está en ese plan, me parece bien, digamos, no es jugar, solo a los fines prácticos voy a arrancar de ese lado. Hay muchas caras que ubico, yo tengo buena memoria de eso, siempre lo digo y no es en contra de nadie, tengo buena memoria para las cosas en apariencia intrascendentes, como recordar un usuario de Twitter que me habló una vez. Y me suelo acordar, así que les quería decir, estaba acá recorriendo las caritas, a mí me gusta ver las caras, si están acá me agradecería que se pongan la cámara solo para entretenerme, digamos, porque puedo, porque yo estoy con el micrófono abierto y ustedes no, así que por eso es que me tomo la atribución de pedirles cosas, y me gusta, yo voy como recorriendo sus rostros y me siento menos solo. Eso parece una boludez, pero ahora que hago maga, que estoy solo en un estudio, estoy al borde de la psicosis todo el tiempo. Yo creía que iba a ser fácil, pero ¿les parece una boludez? El solo hecho de tener rostros que hacen caras, ya está. Es un montón. Esto en comparación a maga va en patines. La gente que ya nos encontramos un par de veces, bueno, ya me conoce, les agradezco que vuelvan, que reincidan, les agradezco que sean reincidentes. A las personas que no me conocen, buenísimo escenario, significa que por algún motivo hay más personas que quieren entrar a ver qué poronga estamos haciendo. Les agradezco también, por supuesto, y les digo que en realidad esta es un poco mi forma natural, ¿no? O sea, yo lo dije hace unos días, no me acuerdo ya ni en dónde, pero yo arranqué militando como militante y mis primeros, entre muchísimas comillas, públicos fueron mis compañeros. Era debatir política, era eso. Para mí ni siquiera es un gusto, es más una obsesión, es casi patológico. Yo no podría estar sin hablar de política, sin militar de alguna forma, sin participar. Hay una noticia y la quiero ver, la necesito. No es placentero, no es qué agradable, vamos a empaparnos de lo que está pasando. Es más una obsesión, digamos. Entonces, para mí, mucha gente capaz me conoce de otros ámbitos y el hecho de escucharme hablar de política, de cosas más de textos, les resulta más extraño. Hay otros compañeros y compañeras acá que nos conocemos de hace muchos años, de cuando teníamos nuestras reunioncitas en ronda, digamos, ¿no? Que uno tiene después una suerte de necesidad vital para con eso. Una vez que uno lo transitó, hay cosas, ¿viste?, que
hay temas que decís, acá necesito una reunión, ¿viste? Necesitas juntarte, hablarlo. Después no haces nada, no cambias absolutamente nada en la realidad, pero te sentís mejor, ¿viste? Es como que vas a tu casa y no, loco, lo que estoy militando, no sabés lo que hablé con un grupo de personas de si sale o no el IFE, no sabés lo que hablé, y no hiciste una poronga, ¿viste? Pero eso es lindo, digamos, es la primera de mis condiciones. Y hago esta introducción porque quiero aclarar que ese es el único lugar desde el cual yo puedo estar hablando, no, y por eso se lo agradezco a los compañeros, a los que me conocen, a los que no. El único lugar desde el cual yo puedo estar hablando acá es de mi condición de militante, que es a lo único a lo que se vuelve siempre, lo que no se abandona jamás, lo que independientemente de las circunstancias uno siempre quiere, siempre que puede, y siempre que en el mejor de los escenarios haya gente que lo quiere escuchar, que eso es un delirio, pero ya corre por cuenta de ustedes, discutir y hablar de política. Es desde ese lugar, yo no tengo ninguna condición de autoridad para hablar del manual de conducción, de peronismo, no tengo ninguna exégesis para bajar a tierra, es solo eso, el manual de conducción, que también parto de la premisa que acá todo el mundo lo leyó, es un libro fabuloso, es un libro simplísimo, y es un libro que no necesita mediaciones. No necesita de un pelado dudoso en bata tomando mate que traduzca. Es un libro que prescinde de traducciones porque en eso mismo está la génesis, creo yo, de gran parte de la doctrina justicialista, que es su enorme simplicidad y el partir, ¿sí? El partir de las costumbres y tradiciones populares y del sentir de pueblo hacia cristalizarse en doctrina. Y ahí retroalimentarse en acto, en teoría, en doctrina y volver a arrancar, básicamente. Pero entonces, todo lo que quiero decirles es que todo lo que vamos a hacer hoy es absolutamente prescindible, ¿sí? No hay nada de esto que sea necesario ni para entender el manual, ni para otra cosa. Hay una parte del manual, yo lo releí todos estos días, me reencontré con mis anotaciones cuando tenía 16 años, cosa que fue muy gracioso, muy gracioso. Yo que siempre digo que cambié de opinión 100 veces, todas mis anotaciones eran una pelotudez riéndome de cosas, ¿viste? Entonces soy el mismo boludo de siempre, ahí alguien lo pone en el chat. Les aclaro también, somos un montón, así que abrir los micrófonos va a ser algo imposible, si bien es algo siempre lindo de hacer, pero el chat yo lo tengo abierto, ¿sí? Así que cualquier cosa que quieran ir diciendo, exacto. Pusieron las dos que puse captura, una decía jaja porque se burlaba de la ciencia política y otra anoté trosco cagón porque decía que los socialistas son hombres negativos, ni siquiera estaba hablando del trotskismo, pero no importa, no importa. Esas fueron mi entelequia adolescente en primer contacto, en realidad en segundo contacto con este libro y también de eso quería hablar. Paso entonces a lo prescindible, y me interesa, en serio, esto es algo que me gusta mucho, no solo ver sus rostros, sino escucharlos, leerlos, ¿sí? Con esta pequeña aclaración, dada la enorme cantidad que somos, leerlos en la medida que se pueda, que quieran aportar, que quieran debatir. No digo preguntar porque, insisto, con el falso lugar de autoridad no hay un carajo, es juntarse con gente a hablar de Perón. Me parece que es eso. Me parece que es eso, que está buenísimo, digamos, y que bastante gente se junta. Yo, por supuesto, voy a utilizar de único insumo el manual de conducción, ¿sí? Que, como saben, no es lo único que escribió Perón. Hay una cantidad de material bibliográfico en todas sus formas de Perón que constituyen lo que yo considero solo equiparable a un gran universo narrativo, ¿no? O sea, el peronismo es un gran universo simbólico del cual podés ir obteniendo ángulos y lugares. El manual de conducción se centra, valga la redundancia, en el acto de conducir. Se nutre de la doctrina, está iluminado con su teoría, tiene cientos de ejemplos, tiene ejemplos contextuales y no tanto, tiene ejemplos perennes y variables, pero se centra en una sola porción del análisis. Y después vos eso tenés, ¿no? El espíritu más doctrinario general, tenés sus discursos, tenés comunidad organizada, ¿sí? Tenés las 20 verdades, por supuesto, que siempre está buenísimo releerlas, tenerlas presentes, porque están bárbaras, o sea, honestamente están bárbaras, pero el manual de conducción es algo muy interesante, porque, por empezar por sus pretensiones, ¿no?
no hay tantos ejemplos de una, por así decirlo, entre comillas, y mal llamada, porque después Perón lo desmiente, ciencia de la conducción. Es decir, alguien que baje a tierra de qué está hecha la conducción, cuál es su objeto primigenio, digamos, su sujeto, su acción, un montón de cosas. Podemos tener un ejemplo anterior, si se quiere, ponele en Maquiavelo, con El Príncipe, y ahí van a surgir un montón de cosas súper interesantes que yo quiero ir hablando, porque son completamente contraintuitivas, a mi juicio, en virtud de lo que se venía construyendo que era o debía ser el ejercicio de la política, el ejercicio de la conducción. Voy a decir, usar esa palabra, contraintuitivas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Perón? Hace un análisis para los que estudiamos Derecho. Yo estudié, en una vida pasada fui abogado, entonces hay muchas categorías de análisis, ¿viste? que utiliza. Esto de dividir las cosas en objetivo, subjetivo, el sujeto, el método, los accidentes, los coligantes. Lo divide en 3 grandes áreas, ¿sí? Tenemos el método de la conducción, tenemos las características de la conducción y tenemos los actores de la conducción, los componentes de la conducción, no me acuerdo cómo era, pero era claramente sujeto, objeto, método, ¿sí? en un gran tronco. Y permanentemente dialogan estas áreas, ¿no? Son los elementos, gracias Trini, son completamente interdependientes, ¿viste? Se relacionan, uno se ciñe con otro. Tengamos también presente que el manual de conducción es un extracto, es una transcripción de lo que eran las clases de Perón en la Escuela Superior Justicialista, ¿no? La Escuela de Conducción. Entonces hay un registro muy claro de oralidad en todo lo que leemos. Esta cosa tan hipnótica, ¿viste? Tan de ejemplos, de ir de acá, de ir para allá, de volver, de reaclarar, de machacar. Es una cosa absolutamente didáctica y que Perón la tiene en tono expositivo en todo en donde interviene. Lo tiene desde que era profesor de historia en la escuela militar. Entonces hay mucho de eso, lo cual también ha hecho otra cosa interesante, que es que varíen algunas de las transcripciones del manual de conducción. Hay algunas versiones. De hecho, yo no sé por dónde empezar, porque estoy tentado de dar vuelta el manual y arrancar por el final. De vuelta porque sí, no sé si tengo mucho justificativo, pero arrancar por el método, después ir a las características y después ir a los elementos. Porque sí, insisto, no hay por qué. No spoilees, dice acá Blas. Pero les propongo esto. Les propongo esto para romper las pelotas. Total, lo leímos todo ya varias veces, entonces tratar de mezclarlo un poquito más. Perón, el final él concluye, ¿no? Por lo que él llama el método de la conducción. Y hay algo interesantísimo acá, porque lo que él hace con el método, insisto, tratar de hacer una ciencia objetiva, algo que dure en el tiempo. Vieron que esto también es una deformación profesional del derecho, pero muchas veces sucede que algo por viejo parece como, no, esto, mirá los años que tiene, hay que renovarlo. Y lejos de eso, yo soy de los que creen que si algo, una ley social, una estructura, una forma organizativa dura mucho tiempo, ese instrumento está dando cuentas de su perdurabilidad. Es como la Constitución de Alberdi, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo liberal como para que la gente se empiece a enojar. La Constitución de Alberdi es un instrumento de ingeniería jurídica espectacular, espectacular. El tipo hace una interpretación de los hechos después de un recorrido largo, después de pelearse con Rosas, después de reivindicar a Rosas, después de pelearse con Sarmiento, después de amigarse con Sarmiento, el tipo ya harto, Rosas corriendo, traicionado con Urquiza, el tipo agarra y dice, a ver, escuchen, este país es una poronga, dice Alberdi, yo lo odio, todos los que están acá conmigo lo odian, pero creo que tengo el instrumento jurídico para resolverlo, ¿sí? Y es compensar nuestro mandato unitario para con los fenómenos federales locales. Entonces genera nuestra Constitución en un híbrido institucional que es un maridaje entre unitarismo y federalismo. Por eso que es nuestro sistema federal en las formas profundamente, federal en los estatutos, profundamente unitario en las formas. Ese maridaje ha hecho que nuestra Constitución dure muchísimo tiempo.
¿Estuvo la del 49 en el medio y le hicieron poronga? Sí, bárbaro. O sea, ese episodio ya sabemos que lo reivindicamos, ya sabemos que todos bancamos la del 49. Lo que estoy diciendo es que si hoy seguimos, ¿sí?, con un instrumento jurídico bueno, muy buena nuestra Constitución, es porque habla bien de su craneo. Yo en el mismo sentido creo que la vigencia del pensamiento político de Perón no habla de una falta de ideas en las generaciones argentinas, sino habla de una adaptabilidad a las condiciones, de un nivel de apertura, de un nivel de permeabilidad inmenso. Y esto es porque entre todos los quilombos que tenía, el tipo se intentó dedicar a hacer esto. Otra anotación al margen de historia, esto es algo que se transcribe en un gran momento del peronismo, si no me equivoco, 51 por ahí, o sea, fue antes de que se vaya todo el choto. Hay que ver cómo era el manual de conducción en Paraguay, ¿no? Si lo transcribían en clases ahí en Paraguay, para con Treñato tomando tereré, que no saben ni quién era. Entonces, tenemos como tenemos un peronismo esplendoroso, ¿viste? Que quiere bajar en exégesis y en método. El método, Juanma ahí al principio decía algo, no sé si fue, no sé si fue sus términos. Luis, ¿cómo estás? Eduardo Esquivel, Alberdi Cagón, me alegra que estemos de acuerdo. Esto es una multiplicidad de consensos permanente. Entonces, yo no sé si Juanma usó esos términos, pero hay algo perfectamente señalado al peronismo una y otra vez, que tiene que ver con sus contradicciones, con habitar las contradicciones, con profundizarlas, con etcétera. Yo me atrevo a decir, yo no sé si, y tómeseme con pinzas, y esto utilícenlo a lo largo de todo este encuentro, siempre tómeme con pinzas, no sé qué tan contradictorio es el manual de conducción política. Yo sí creo que tiene algo muy presente de principio a fin, que es una política de balances. El manual de conducción política es tremendamente balanceado. Todo lo que establece en un sentido lo establece en otro, ¿sí? Y esto no está explícito, no es que les estoy hablando de, no, vayan a la página 55 y él te dice, no, bueno, los balances. No. Es una meta-interpretación del texto, todo tiene un contrapeso, todo tiene un balance, una forma de compensarse, y creo que eso también es propio del ejercicio de conducción política de Perón, que ha traído tantas confusiones por momentos, y también ha traído tanta perdurabilidad, porque si es el movimiento con más potencia de Occidente es por algo, es porque hay mucha gente que quiere entrar. Hay mucha gente que por algún motivo le llama la atención, quiere reinterpretarlo, quiere tomar donde alguien lo dejó, sacudirlo y dejar otra cosa mutante, y cada vez más mutante, que a veces es un Frankenstein más raro que vamos legando a futuras generaciones. Ahí está su potencia creativa. ¿Qué dice Perón del método al final? Él baja mucho a tierra todo, ¿sí? Y el método habla de ese equilibrio entre intuición y raciocinio. Esto va a estar en todo, ¿sí? Porque él de entrada, o sea, desde el arranque del manual, dice, tengamos mucho cuidado de no descorazonar a la gente que está leyendo esto, pero un poco más dice que la conducción política no se puede enseñar, ¿no? O sea, es un libro que un poco te escupa en la cara, porque vos lo abrís y decís, sí, gracias Perón, voy a ser un conductor de masas, ¿viste? ¿Entendés? Y agarrás así, lo abrís y te dicen, mira, yo no te puedo enseñar a conducir. Vos decís, puta madre, ¿entendés? O sea, me cagó, Perón me acaba de cagar instantáneamente, ni siquiera entré al peronismo y el peronismo ya, ¿entendés? Lo que decía mi viejo era verdad, ¿viste? Mi viejo tenía razón. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que uno puede aproximarse, uno puede arrimar el bochín en cierto sentido, y eso es lo que él trata de hacer, una suerte de marco fijo, de marco conceptual, el cual uno después ejecuta. Pero de entrada, dice muy claro que está puesto, ¿sí?, en el corazón de esto, que hay una porción, que hasta Perón lo dice, de divino en el arte de la conducción. ¿Viste? Hay una porción de algo que no se entiende, algo que está ahí. Yo no creo que sean conceptos del aire, ¿eh? Perón tiene bibliografía de cabecera, la conocemos, tiene lo que compensa siempre, el arco más prusiano militar con von Clausewitz, tiene Vidas paralelas de Plutarco, tiene el Martín Fierro, ¿sí?, con las cosas más vernáculas locales, pero lo dije en otra charla el año pasado que hicimos con el Chuquisaca, von Clausewitz tiene un concepto
ya no me acuerdo ni cómo se dice, por favor alguien me lo busca en Google y lo pone ahí en el texto, ya algunos no saben de qué estoy hablando, pero von Clausewitz hablaba de que ahí está, mirá, Diego Manino, el Fingersprüchenvoll, ¿sí? Yo soy alemán, soy versátil en lenguas. El Fingersprüchenvoll es un sentido de conciencia ulterior que evalúa todas las cosas en simultáneo y, o sea, corta mecanismos. Es la apreciación del todo y tomar una decisión militar que no está en los libros. ¿Sí? Es básicamente el arte de sentirla. A mí me jodía mucho, hay muchos de estos elementos que los uso en clave entre muchas comillas humorísticas. Yo no hago humor, nunca hice humor político, pero sé aceptar que tiene ese efecto, y son todas cosas que dice Perón, ¿sí? El arte de sentirla, eso lo dice Perón literalmente. Hay que sentirla. O sea, vos lees su manual y ¿qué hay que hacer Perón? Sentirla. Bueno, está bien. El tema es que la gente no lo lee, entonces cree que uno está jodiendo y que John dijo algo mucho más elaborado, ¿viste? Pero yo nos convocaba a sentirla, básicamente. Amar la doctrina, sentirla, ¿viste? El Fingersprüchenvoll está ahí. Es eso. Es un concepto de Clausewitz y es un concepto militar. La niebla de la guerra, la niebla de la batalla. Entonces, hay un equilibrio ahí entre intuición y raciocinio. Perón se reclina en lo que es un método inobjetable en términos científicos, ¿sí? Observación, análisis, síntesis. Él dice, básicamente, que todos procedemos mejor cuanto mejor informados estemos. Habla de la importancia de la información para tomar una decisión, ¿sí? Habla de manejarse en parámetros objetivos. Habla de arribar a una conclusión a través de tu análisis y de tu interpretación. Y habla de llegar a una síntesis que es la conclusión que la memoria puede receptar. Él traduce esto del método científico inobjetable, ¿sí? Observación, análisis, síntesis, y lo pasa a situación, apreciación, resolución. Es una traducción de estas cosas llevado en términos cuasi militares. La deformación profesional de Perón tiene que ver con eso, lógicamente. Entonces él lo hace en los términos que él conoce, y aparte de la historia que él estudió, si él daba historia militar, lo que tiene es cientos de casos de batallas, de planos tácticos, de lo que sea. Entonces, lo interesante de esto, que después lo vamos a retomar con la primera parte que yo voy a abordar al final, ¿sí? Es que Perón genera un manual, ¿sí? ¿Para qué inventar palabras cuando lo pone en la tapa del libro? Un manual que es trasladable a distintos planos de la organización humana, digamos. No es para partidos políticos. Y el tipo lo dice, esto es una empresa, es una orga, es un plan semanal, es ganar una reunión de consorcio en el edificio, digamos. O sea, es trasladable a todo el proyecto. Es interesantísimo, porque, insisto, es la ciencia, es el arte de la conducción. Entonces, hay muchos de estos consejos que de verdad son un filtro para la vida cotidiana. Perón dice, necesariedad total, saber cuál es tu objetivo. Estamos en método, ¿eh? Todo esto es método. Saber cuál es tu objetivo. No puede ser más simple, ¿sí? O sea, no es, Perón, qué floreada, ¿viste? No. Igual Perón era un poeta, era un lírico, esto a veces se olvida, ¿viste? Vos te lo pones a leer y el chabón le encantaba flashear de una forma y citarte un filósofo, citarte el otro, confundir, siempre un griego loco ahí, siempre un ejemplo de Plutarco. Siempre, cuando uno todos acá debemos haber pasado por una etapa de obsesión para con el peronismo en términos doctrinarios, y vieron que en un momento uno ya le empieza a encontrar como los yeites, ¿viste? Y en un momento te das cuenta que hay un 98% de anécdotas sacadas de Plutarco, ¿viste? Todas. La de Licurgo, Epaminondas, No me tapes el sol de Alejandro Magno, todas están en Plutarco. ¿Entendés? O sea, el chabón agarré y dijo, no, esto es un gol. ¿Entendés? Y empezó a citar y digo, no, esto es una locura. Bueno, método, vuelvo, método. ¿Qué es lo que dice? Tener claro el objetivo. Simpleza total. A la hora de pergeñar una acción, en la vida, en lo que se te cante en las pelotas, en la política, en donde sea, tenés que tener claro qué querés extraer, qué querés sacar de eso. Después tener buena información, tener parámetros objetivos para informarte, proceder con la mayor cantidad de información posible. Valentín dice acá que le regaló Vidas Paralelas. Le regaló 3 libros el viejo. Le regaló Vidas Paralelas para que se inspire en el ejemplo de esos hombres ilustres. Les regaló los consejos de Lord Chesterfield a no me acuerdo quién poronga, un inglés, para que siempre sepas comportarte en sociedad, una poronga así tipo para estar de acuerdo, para entender cómo se manejan, y el Martín Fierro,
para que nunca se olvide de que sobre todas las cosas sos un criollo. Esas 3 cosas son la exégesis de la filosofía peronista en términos estéticos, culturales y políticos. O sea, ahí está todo, es hermoso, es apasionante. Vuelvo. Método, ¿sí? Prever, objetivo, procedo racionalmente con información, saco síntesis y muevo las fuerzas en virtud de eso. Otro ejemplo hermoso, esto es todo tan simple el manual, pero lo lees y es como, viste, cuando tiene algo de autoayuda también en cierto punto. Otra regla de Perón, no prever lo no previsible. Fíjate qué pelotudez, pero qué útil es. O sea, tener tus objetivos políticos, ¿cuántas veces a nosotros militando, cuántas veces nosotros en una reunión, cuántas veces nosotros planeando lo que queremos hacer, es, che, ¿y si ganamos las elecciones y después pasa que... No? Bueno, él lo que dice Perón es tener directrices, pero no perder tiempo, no carburar en punto muerto, no prever lo imprevisible, digamos. Entonces, hay un marco conceptual ahí que es hiper práctico. Quiero arrancar por este final porque es el principio operativo para con todas las cosas. Perón habla profundamente de la autocrítica. Vieron que muchas veces parece que la autocrítica fuese una cosa de marxismo aplicado. Perón habla de la autocrítica, habla de ejercerla entre compañeros, habla del deber de decir lo que pensamos entre compañeros, habla de terminar a los abrazos. Literalmente, Perón te manda a abrazarte con gente, él te dice, abrácense, ¿entendés? O sea, está absolutamente todo eso. Y está otra de las reglas más fundamentales a la hora de la lucha política. Él hace una división muy interesante para estos tiempos también, que divide entre lucha política y entre plan de gobierno. ¿Sí? Una cosa es el ejercicio de la gobernanza y otra cosa es la lucha política, que en general cuando se mezclan empieza a salir mal, porque vos traducís con los instrumentos estatales y de la gobernanza tus objetivos políticos y lo que vos querés conseguir en términos de lucha. Y estás acumulando en costales diferentes, básicamente. Lo que quería decir con respecto a, él dice, observación del plano general, apreciación de la situación, despliegue en el terreno, sí, consecución del objetivo. En ese despliegue del terreno hay una regla fundamental que yo creo que la gente que militó la tiene como muy internalizada, y esto a veces para alguien, yo sé que el peronismo divide a los hombres entre los que trabajan y los que no, yo no puedo evitar dividirlos entre los que militan y los que no. Al menos los que militaron, no sé si les pasa a ustedes, pero hay algo cuando uno habla, en el mejor de los casos, si la militancia no arruinó todos los aspectos de su vida y todavía conserva amigos y amigas, ¿vieron cuando hablas con alguien completamente como despolitizado? Es como que habla en otros términos, en otros códigos, es como si... Yo siento que la militancia te da como unos anteojitos militantes que vos ves las cosas y no podés ver sin ver relaciones de poder, ¿viste? No podés agarrar o sea, vos vas a comer un restaurante y estás viendo, es una etapa, después uno la normaliza, ¿no? Pero el filtrito, ¿viste? El filtrito que agarrás y decís, tipo, acá quién, mirá, este está hinchado la bola con no sé qué, que esto, que el otro, bueno. Pero en esto lo traduce, y también tiene una traducción militar, en términos de correlación de fuerzas, ¿sí? Acá ya me empiezo a poner marciano para con la gente que no curte esta misma... Me mutearon, todo mal. Se está empezando a pudrir. Era así, bueno, era cuestión de tiempo. Iba a pasar. Yo voy a luchar, ¿eh? Yo me voy a quedar acá. Aparte que estoy arrancando, ¿eh? Quiero que sepan, si alguien se metió medio de casualidad, como que vio luz y entró, estoy arrancando. Entonces, vuelvo. Perón habla de la correlación de fuerzas. ¿Qué es la correlación de fuerzas? No tiene tanto que ver con si te gusta, si no te gusta, si está bien, si está mal. Tiene que ver con si te da o no te da. Esto es muy... hay gente que le parece amoral, hay gente que le parece mal, hay gente que... ¿Vieron? Esto es lo que pasa. Cuando uno no militó, lee las cosas en términos de buenos y malos. La política sale mal porque hay mala gente, ¿sí? Si llegase buena gente a la política, esto saldría bien. Y lo que nosotros tenemos es un fenómeno de economía de fuerzas. Economía de fuerzas, tenemos intereses que tienen claros sus objetivos porque utilizan sus métodos,
¿sí? Su método de conducción aplicado también, y quieren hacer valer su agenda por encima de otras. Es decir, quieren nada más y nada menos que lograr la consecución de sus objetivos. Esto no está ni bien ni mal, es ley, es política, es el campo de juego, es lo dado. Enojarse con eso, esto suele ser un problema de las distintas ramas políticas que padecen de cierto pensamiento mágico, que no son patrimonio de una corriente en particular. El trotskismo lo tiene, los nuevos libertarios lo tienen, nosotros lo tenemos en nuestras cepas más progresistas, el enroscarse con el deber ser, ¿no? El compañero que leyó y dice, no, esto tiene que ser así. Acá uno me está citando a Laclau. Laclau, viste, no se entiende una poronga nunca, ese es el problema que tiene Laclau. Sí, la cadena de significantes que significan significancias, y eso va generando un sentido, no sé qué, es un quilombo, es un quilombo. Yo no, si quieren lean a Laclau, yo no me enojo, no tengo ningún problema. Pero hay algo que tiene que ver con la lógica más llana del pensamiento de la política, que es eso, es intuitivo, es quién quiere qué cosa, o sea, prescindiendo de juicio moral. Y Perón tiene eso. Perón tiene eso. No te dicen son buenos o malos, quieren maximizar su beneficio. Y nosotros queremos imponer esta lógica de pensamiento. Y hablan en esos términos. Queremos imponerla. ¿Cómo hacemos para imponerla? ¿Está tan mal? ¿Está tan mal? O sea, y así funciona toda la política, así funciona todo. La persona que le molesta esto, le molesta la realidad, ¿se entiende? O sea, es persona que están peleada con el mundo. Es personas que no están militando, es personas que tienen un capricho, un fetiche para con algo que les gustó y quieren que la realidad se adapte a su fuero interno, ¿entendés? Entonces lo que sea la causa de turno que quieren ver reflejada en el mundo porque consideran que está bien, van a enojarse y van a despotricar y eso no es acción política. Carecen de unidad de acción y carecen de unidad de concepción. Ahí Aldo dice, son troscos. No son solo troscos. No son solo troscos. ¿Sí? Y vamos a ir, mirá, ya está saliendo acá, Alejo dice los sectarios, que esto, que lo otro, ya va a ir saliendo, porque eso para mí son los elementos más contraintuitivos y más interesantes del peronismo que vienen en la primera parte. Yo creo que el manual arranca con una trompada en la cara y después se va como tecnificando, por eso lo quería dejar para el final. Esa era mi agenda oculta, mi agenda que no les dije. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perón habla de una extrema simpleza y la consecución de sus objetivos. Entonces, a mí, por ejemplo, la primera vez que yo leí el manual de conducción ni siquiera fue en este libro que tengo acá, lo leí una vez en un PDF medio perdido, del cual hay un ejemplo que me voló la cabeza, seguramente algunos de ustedes lo leyeron, y esta edición de mierda, yo tengo esta ahora. Algunos la tienen, no sé si alguno de ustedes la tiene también. Esta edición no tiene, bueno, ahí, Juli, ahí estoy viendo, mira, Mateo, tan bueno, eso se ven más facheros que el mío, son mejores. El mío es inferior. En el mío me molesta que sacaron una parte que a mí me parecía fundamental cuando habla de economía de fuerzas, que es el ejemplo de cuando Perón manda a cagar a trompadas a la FUBA. Que no sé si la vieron, la tienen o la censuraron en varios, ¿no? Porque yo me acuerdo, lo que a mí más me flashó de cuando primero leí el manual fue esa. O sea, esa es la neta que a mí me volvió loco. Dije, ¿qué? ¿Cómo va a decir esto? O sea, esto está en el libro, y me lo fui a comprar y no lo encontré, y entré en un estado de frenesí, locura, porque dije, qué hijos de puta, ¿entendés? O sea, sacaron un librito light, un librito edulcorado, pero claro, como eran clases, Perón te decía de todo, ¿viste? y hay una que habla de la economía de fuerzas, que es hermosa, es política desnuda, es política descarnada. La famosa anécdota, cuando él está todavía en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿sí? Y le venían haciendo, viste, había quilombo de la fuga ahí rompiendo la bola como siempre, y entonces los compañeros le decían a Perón, che, loco, acá, perdón, yo me distraigo, pero dicen, Perón le decía a Fidel Castro que lo que estaba mal no era fusilar opositores, sino que era contarlo. Bueno, ahí hay que ir viendo, porque después uno empieza a sacar de la galera, viste, no, yo tengo una cita de Perón que en realidad lo que dice es que hay que hacerlos pija, y vos decís, no, bueno, tenés cada uno ahí empezás con lo inchecable. Pero bueno, esta de la fuga, yo la vi, la leí, sé que está en ediciones, solo no la pude tener en mis manos. No la tengo hoy en mi mano, cosa que me duele muchísimo porque es mi favorita. Pero a Perón le decían, había compañeros nerviosos que le decían, general, nos están ganando la calle.
nos están ganando la calle, están todos los días en la calle, están acá los pibes, mirá. Y Perón decía, ¿cuál es el problema? Dejarlos en la calle. No, general, la calle, mirá, dominan la calle, son el pueblo, y nosotros pasamos y nos cagan a piñas, ¿entendés? Y Perón dice, tranquilo. Y entonces habla del principio de la economía de fuerzas. Y dice una regla, y con esto me quiero quedar de la sección método, obviamente hay mucho más para decir, pero método, que él dice, no hay que intentar ser fuerte en todas partes, ni fuerte todo el tiempo, porque se acaba por ser débil en todas partes, básicamente. O sea, pensamiento operativo, ¿sí? O sea, si a vos te corren, si vos estás nervioso, si vos estás cagado, si vos tenés que estar demostrando, te eligen el campo de batalla. Muy de Sun Tzu también, ¿no? Otro lugar de consulta. Pero, insisto, estrictamente militar. ¿Qué hace Perón? Que aparte lo cuenta así, boludo. Lo que hace Perón es, yo agarré y les dije a los muchachos, a los madereros, muchachos, compañeros, ¿se hacen 500 palitos? Y vos lo vas leyendo, si no te la cuentan y lo vas leyendo, decís, ¿qué? ¿Entendés? ¿Qué está contando Perón? ¿Entendés? Aparte, estudiante de la fuga, o sea, imagínate tipo unos sexy niños ahí, ¿entendés? Tipo todo con lentes marco grueso, ¿entendés? Un morral, ¿entendés? Todo revolucionario. Y lo está contando el presidente en ejercicio, ¿entendés? O sea, era presidente en ese momento. Dice, muchachos, se arman 500 palitos, y vos decís, bueno, está bien. Y después, con los palos de los madereros, le dice, y entonces le dije a los carniceros, a los muchachos de los carniceros, muchachos, y la expresión es hermosa, porque la expresión salió de los Soprano, ni siquiera es necesitamos, es ¿se animan con 500 palitos? Pues sí, pero está loco. Bueno, lógicamente los cagaron a piñas, los recagaron a trompadas, una vez, y recuperaron la calle. Perón dice no volvieron a jugar nunca más. Entonces, como es la fórmula, no se necesita ser fuerte todo el tiempo y en todas partes, sí se necesita ser fuerte en lo que elegís ser fuerte. Hay que ser fuerte donde vos decís, o sea, ¿se entiende? Lo que va pasando cuando vos no respetas ese principio es un fenómeno de pérdida de autoridad. Se requiere audacia en el método, habla del famoso ejemplo de quemar las naves, que interpreta Cortés, en realidad es un ejemplo originario de Alejandro Magno. No tengo duda que Perón lo conoce porque es su prontuario de anécdotas, básicamente, pero conocen, o sea, no sé si lo saben, la expresión quemar las naves viene literalmente del ejercicio militar de prender fuego las naves con las que llegaste a un lugar. Entonces, son dos ejemplos en la historia, tanto Macedonio viene Ignacio, Nacho Fernández ahí, citando a Teodoro Roosevelt. Voy a hablar de Teodoro Roosevelt también, que vamos a llegar. El ejemplo de quemar las naves es literalmente, tenés unos soldados desmotivados diciendo, che, ¿por qué no nos volvemos? Y tu jefe agarra y destruye tus vehículos. Entonces es tipo, bueno, no hay opción, digamos, o sea, tengo que combatir. Es medio como, es la de Stannis Baratheon en Game of Thrones, que salió como el culo. Viste, que le dicen, che, Stannis, estoy casi seguro que estás flasheando, boludo. O sea, no nos da la correlación de fuerzas. Y Stannis estaba cebado y dice, nosotros vamos hacia adelante, a la derrota o a la victoria, pero hacia adelante. Le fue como el culo. Pero es eso, o sea, quemar las naves es tipo profundizar, voy a correr y cabecear la pared, básicamente. Perón, cuando habla de su método, o sea, en el manual de conducción está absolutamente impregnado de contexto. Yo lo estoy esquilando de contexto al manual, quiero que sepan que estoy haciendo eso adrede, pero Perón habla de la situación política del momento, de la eliminación del patrón oro, de cómo se tiraron a la pileta. Él dice, arrancamos a prometer la solución de cosas que no sabíamos cómo íbamos a pagar, ¿eh? Así que esto para cuando uno quiere poner, viste, no, la planificación centralizada, Perón, los planes quinquenales. Él habla de que cuando llegó el gobierno quemaron las naves, había que aumentar el sueldo de los obreros y después vemos. Y hace eso. Entonces, ahí tenemos un núcleo de método que es absoluta simpleza, absoluta operatividad y absoluta transversalidad en lo que son
las distintas áreas del saber. Me acerco para el medio en el libro, quiero hablar de las características ahora de la conducción. Que las características, casi me dio un pseudo ACB ahí. Las características tienen que ver, o sea, es uno de los segmentos más amplios, ¿no? Uno de los segmentos más amplios, porque ahí sí tiene esto de la caracterización de los socialistas, el agotamiento de otras fórmulas de partidos políticos, lo que sea, muy contextual, muy contextual. Pero en las características que dice, desarrolla un poquito algo que dijo, de vuelta, creo que también lo dijo Juanma Valdés, y yo digo todo el tiempo, y por esto me bardea mucho los compañeros morenistas, que es que Perón construye una doctrina tan adaptable y tan mutable al compás de las costumbres y valores del pueblo argentino como sea necesario. Yo estoy convencido de eso. ¿Cuál es el balance de esto? Y esto, por supuesto, ¿viste? Siempre insisto, balance. El balance de esto es que los principios de la doctrina son inmutables. Entonces, ahí hay un equilibrio en el cual yo considero que no hay que perder la cabeza. Pero está la gente que va a contraponer, o sea, ¿qué te dice hoy un morenista? No sé por qué carajo está hablando de moreno, pero no importa. ¿Qué te dice hoy? Te dice, los principios, ¿viste?, están siendo controvertidos y hay que defender los principios. ¿Qué te dice otro? Te dice, hermano, salí del frasco de mayonesa, no sé si le dicen esto, pero podríamos poner ahí que diga esto, salí del frasco de mayonesa, contame en qué parte del manual de conducción está evaluado el escenario de una pandemia global intergaláctica, una crisis de deuda y una implosión social en todos, ¿no? Quizás hay que adaptar un poco la fórmula, o le pasa muchas veces a los compañeros más conservadores en lo social, ¿no? Esta lógica más de, insisto, estoy diciendo todas cosas hasta para provocar, incluso para encontrar alguno, digamos, pero yo estoy convencido de esto. Hay compañeros más conservadores en lo social que tienen muchos problemas con las ideas más novedosas, la diversidad de género, ¿sí?, la libertad sexual, los consumos individuales, o sea, que la famosa, no, si Perón los viera, estaría revolcando en su tumba y qué sé yo. Yo soy más de la idea de que si Perón viviera hoy, estaría en una marcha del orgullo con Conchero, digamos. Y no porque sea más o menos puto, digamos, que es tema suyo, digamos, no sé qué carajo le gustaba a Perón, sino porque creo que no hubo movimiento más inclusivo y democrático para la Argentina que el peronismo. No hubo nada que incluyó más a personas en el libre ejercicio de su vida, su voluntad, hacia la mayor plenitud del hombre y del individuo en sociedad que el peronismo. Entonces, yo no tengo, o sea, bajo ningún parámetro se me ocurre cómo lo podría ofender, ¿entendés? Un esquema de diversidad sexual, básicamente. Por ejemplo, dicho sea de paso, ¿no? Entonces volvemos a esto de Perón establece una doctrina, a mi juicio, que sea todo lo mutable que deba ser, ¿sí?, sosteniendo los principios, sosteniendo las tres banderas, sosteniendo... Alguien dijo, esto es real porque sería histórico que nos enteremos así, que dicen que encontraron a Barrio Nuevo muerto. Loco. Quería decirlo, no sé, lo leí y dije, ya fue, lo digo. Si quieren alguien chequea en Twitter. Esperen que pregunte. Voy a aprovechar para tomar un mate, porque hace mucho estaba. Ah, todo mentira, todo mentira. Gracias, era un intervalo. ¿Me pueden tirar cada tanto, cronometrémoslo, uno cada tanto que diga, no saben qué acaba de pasar? Yo tomo un matecito. Y seguimos. Cuestión. ¿Qué dice Perón? Que literalmente la doctrina tiene que mutar en cierto punto lo que sea necesario, y él lo dice, es tan moderno el pensamiento de Perón, que él dice, lo que hoy nos parece fabuloso, lo dice textual, en 10 años puede ser anticuado.
en 15 años puede ser anticuado. La doctrina tiene que mutar conforme los avances científicos, conforme los avances técnicos. La nostalgia tradicionalista trae poco, aporta poco en la modernidad de nuestro movimiento, ¿sí? Todo tiene condiciones de tiempo y lugar, ¿sí? Entonces, hay algo ahí que, por supuesto, vuelvo, todo tiene balance. Yo cuando estoy haciendo este énfasis, no estoy proponiendo tirar por la ventana lo otro. Estoy diciendo que como te dice una cosa, te dice la otra, ¿sí? Entonces, por eso es compleja, pero por eso es vital también. Yo considero que lo más interesante del peronismo es la factibilidad que tiene de ponernos a todos a cagarnos a puteadas. Porque genera, o sea, lo primero que te indica es que hay líbido política ahí, ¿sí? O sea, en un lugar en donde nadie va a pelearse es porque no hay nada, es porque no hay nada para ganar, es porque no hay interés. ¿Quién entra al comité radical a pelear? A ver si hay que incorporar o no, a ver qué pensamos del aborto. No hay líbido ahí, porque nadie cree que es una herramienta útil para la consecución de sus intereses. Y ahí está la vigencia del peronismo, que si vos ordenás y ganás esa herramienta, concretás tus intereses, por eso es tan eficaz. Y el peronismo gana porque es eficaz. Entonces, por eso es importante saber qué piensa el peronismo, y por eso es importante que piensen varias cosas. Tenés razón, justo puse el ejemplo de los radicales que están cagando tiros, pero están cagando tiros por otras cosas. Se está cagando tiros por su interna. Pero hay algo, o sea, la vitalidad del movimiento está ratificada por el hecho de que es interesante discutir. Y yo creo que Perón construye una doctrina abierta, no necesariamente contradictoria. No es que te dice el peronismo es conservador y el peronismo es liberal. No te dice eso, no te dice cuestiones antinómicas. Te dicen cuestiones que hacen crecer. Y de hecho, los movimientos más vigentes del mundo funcionan en contradicciones antinómicas, ¿sí? De hecho, lo que ha ordenado gran parte de la modernidad del siglo XX y lo sigue haciendo es, en parte, no quiero pecar de europeísta, pero en parte es la Revolución Francesa. ¿Y en qué se escuda? Libertad e igualdad. Son términos contradictorios. Son términos que chocan. Son términos que hay que estar permanentemente balanceando. Hay un montón de escritos súper interesantes de cómo en ese balance, ¿sí? La cultura ha intentado ser el maridaje entre dos cosas irreconciliables. Pero con dos cosas caminás. Ahí está la función, ¿sí? Ahí está la función más, si se quiere, dialéctica, digamos. La posibilidad de caminar. Entonces, en ese balanceo, donde tenemos a alguien diciendo, no, esto, hemos perdido los principios y bandera, bueno, esperemos, en el mejor de los escenarios, a avanzar. ¿Sí? Yo digo eso lo digo como una cosa más para no desesperanzarse frente a cuando uno ve que nos estamos matando entre todos. Yo creo que nos matamos porque hay esto, hay líbido, hay interés. Vemos también algunas de las cosas más, si se quiere, contraintuitivas para mí del peronismo en sus características y en el manual de conducción. Perón señala al sectarismo como la tumba de la conducción. ¿Sí? Lo dice así, lo dice en esos términos. Y tiene otra cosa, yo lo voy a tomar, permítanme leerles una partecita nada más, la última vez que, no solo voy a hacer esto una vez porque no me gusta leer así. Pero fíjense, un esbozo del laissez-faire que tiene en el ejercicio, ¿sí?, de la conducción, que es interesantísimo, y vuelvo a lo contraintuitivo, ¿sí? Si practican nuestra doctrina, ¿qué nos interesa dónde están encuadrados y dónde actúan? Nos basta con que sientan y actúen como justicialistas, cualquiera sea la organización que los agrupe. ¿Por qué? Porque así lo podremos conducir, cualquiera sea el tipo de organización que tengan. ¿Por qué leo esto? Porque esto vos se lo decís a un trosco y le explota la cabeza. Es tipo, ¿entendés? O sea, muere. El peronismo, en términos evangélicos, tiene pretensiones universalistas. Es como el Islam. O sea, es
basta con que alguien se autoperciba tal para que ya, viste, no te pide credenciales. No, para vos, ¿de dónde venís? ¿De dónde, o sea, ¿por qué tengo que escuchar a vos, viste? Si ya sé que es católico, es occidental, no me rompan las pelotas. Estoy diciendo que en su amplitud, en su vocación, y aparte los católicos tienen lo mismo, pero el Islam más manija, porque a veces también, según el lugar, te mandan a tener hijos. Hay algo, ¿sí? Hay algo de expansión, de pretensión universalista. Y fíjate esto, que es uno de los componentes movimentistas en el ejercicio de la conducción, que es lo más difícil de entender para un finlandés. Perón te dice literalmente que no importa tanto dónde estén, no importa dónde estés encuadrado, no importa tanto si estás en mi básica o en la de otro, no importa si tenés tu orga. Fíjate esto, qué loco, ¿no? Qué loco. No importa, el partido, hasta incluso el partido es un instrumento, pero no es condición de ser, no es condición esencialista, no es, che, o sea, imaginen, pongan otros parámetros, para vos ser de una fuerza política, y tenés que ser de esa fuerza política, ¿sí? O sea, si vos sos del Partido Comunista, ¿estás afiliado al PC? No, bueno, entonces no. Y el peronismo radica su potencia en esta suerte de, no tiene entradas, todo es una gran entrada, no tiene ni puertas, tiene arcos, ¿viste? Y fíjate que en el ejercicio de la conducción, fíjate esto que es completamente contraintuitivo para la lógica de acumulación de poder tradicional. La lógica de acumulación de poder tradicional es, yo voy sumando gente como porotitos, ¿viste? Porotitos, mío, tuyo, negocio. Perón, lógicamente, igual de una construcción de poder amplia, ya desde un vértice, no importa dónde estén. Yo creo que acá hay una de las claves más, insisto, contraintuitivas para entender el peronismo. Perón convoca a no mentir. Los dirigentes, él dice, el conductor no puede mentir. ¿Por qué hablo de contraintuitivo? Porque la lógica, la ciencia política anterior, o sea, insisto, díganselo a Maquiavelo, ¿entendés? Si tomo eso como parámetro, está Maquiavelo dando una clase al príncipe, entra Perón y lo empuja a Maquiavelo por la ventana. ¿Entendés? Lo tira por la ventana. No, Perón, pará, no, lo empuja por la ventana, cada piña. Vienen unos sindicatos de madereros con carnicería, ¿entendés? Y cagan a piñas al príncipe, a todos. No, nunca mientas. ¿Cómo nunca mientas? ¿Entendés? Y Perón dice, habla de lo genuino, de la sinceridad, ¿viste? Yo creo que ahí se empiezan a cosas. El peronismo habla del encuadre, el encuadre dado en la masa y en la organización. Habla del conductor conducido. ¿Lo vieron? Habla de la idea de que no siempre el conductor conduce. Cuando el conductor genera las condiciones objetivas, muchas veces es llevado en andas, ¿sí? Por los factores. Él habla de un pueblo instruido es mucho más fácil de conducir que un pueblo ignorante. Perón tiene una prédica anticaudillista en el manual de conducción. Cuando leemos eso, ¿dónde nos metemos nuestra inflamada prédica rosista? Obviamente, mi respuesta es colguémosla en la pared, con orgullo. Pero uno asociaría al caudillismo. Perón habla de una lógica anticaudillista. Habla de la instrucción del pueblo, de la cultivación de sus valores intelectuales y morales. No hace una ciencia del engaño en la conducción. Habla de la frase de Napoleón del perfecto cuadrado, ¿sí? Guiado por sus valores morales, tensado por su moralidad, la transparencia, la responsabilidad extrema. Él habla de que el ciudadano tiene que ennoblecer al cargo. Dice que no concibe la idea de hombres peleando por cargos, sino cargos peleando por hombres. Habla del ejemplo del loco, el soldado de Tebas. Este ejemplo, la cantidad de veces que lo usé, acá todos militamos, si les ha tocado lo difícil que, ¿viste? Esto es todo característica de la conducción. Lo difícil que es inspirar a gente a hacer algo horrible. Yo milité muchos años en lo estudiantil, militancias paradójicamente sin sentido si las hay. Hermosa militancia, hermosa militancia.
Pero hay que ir 3 semanas seguidas a una facultad a las 5 de la mañana, ¿eh? ¿Y qué mierda les decía la tercera semana? Yo sabía lo que inventaba, era tipo, a mí me tocó, tengo mis compañeros acá también que me conocen de esas épocas. Yo viví todas las etapas en la militancia, viví militante de base, después fui responsable de carteleras, yo disputaba carteleras, trataba de ganarlas. Uy. Dejen de mutearme, hermano, yo te lo voy a decir, me quieren mutear. Yo era responsable de carteleras, tenía que buscar qué onda. Después fui responsable de mi agrupación, después fui responsable universitario acá. Sofi, compañera, la mentira del Kilimanjaro. Yo había armado una estructura que era escalar el Kilimanjaro. Estaba buenísima. Sofi, te encantó. Y saben, y militaron como psicópatas 3 semanas por eso. Y no fue mal. Entonces, eso, ¿viste? ¿Cómo inspirás a hacer eso? ¿Cómo esperás hacer eso? Perón lo dice. No basta con delegar responsabilidades. Hay que dar un destino. ¿Sí? La prédica del heroísmo. Hay que ser héroes. La militancia tiene eso también. Entonces, no me acuerdo, siento que me olvidé de algo, no sé qué estaba diciendo antes. We can be heroes. Pero todo lo que son las características, creo que está hablando de Maquiavelo. Toda esta lógica muy contraintuitiva, ¿viste? Muy ser genuinos, muy no engañar a nadie, básicamente. Esto, el ejemplo del de Tebas, que lo usé. Ay, gracias. Lo usé 2 millones de veces. ¿Vieron el general de Tebas, que lo degradan? Y el chabón lo degradan a limpiar las calles. Y Perón dice, las calles de Tebas nunca estuvieron más limpias. El chabón era el Coqui Capitanich volviendo al Chaco, ¿viste? Tipo, no voy a ser intendente de Chaco, digamos. Voy a ser el mejor intendente de Chaco de la historia. Explosiones. Entonces, eso está. Yo me acuerdo, había construido la frase que las responsabilidades no son una coronita, las responsabilidades son mochila. Sí, les digo a los que militaban conmigo en esa época, yo inventé esa frase. Las frases que repiten ustedes, este tiempo que lo sepan, las inventé yo, después se las fueron apropiando. Ya después las escuché, tuve que escuchar si anda Fede Mochi por ahí. Después, viste, Fede Mochi es un grande, la frase de las mochilas y las responsabilidades. Aparte las toqueteaban, viste. No, las responsabilidades no son, no sé, viste, no son un auto nuevo. No es lo mismo, no importa, está rompiendo la bola. Pero entonces, esas cosas van construyendo un sistema de valores. Perón está hablando, no olvidemos aparte que Perón le está hablando a lo que tiene que ser su escuela de conductores, ¿no? O sea, no le está hablando al pueblo, ponele. El tema es que todo es interusable. Acá, obviamente, todos los que están acá deben tener pretensiones de conducción o experiencias, o las han vivido, o lo que sean. Perdón, leí una frase de Jupi con Fede Mochi. Sí, son todas de Fede las frases, sí. No le crean nada, miente. Todas estas cosas, viste, que Perón construye un universo de valores, construye un universo de humildad, porque todos tenemos que tener en la mochila el bastón de mariscal, pero todos nos tenemos que ordenar también. Balances, lo mismo de siempre, saber esperar, metódico, tiempo. Y hay una cuestión que da acá de método, que para mí, de vuelta, yo a estas les pongo como un pin, un asterisco, le puse un asterisco a la de la correlación de fuerzas, le pongo un asterisco a, ¿cuál era el anterior que les dije? El sectarismo en la tumba de la conducción, le pongo un asterisco a esta idea del laissez-faire, el dejar hacer, le pongo un asterisco a esta también. Perón habla de que la fórmula de la conducción, dice como 10 veces en el manual la fórmula de la conducción es esta, 10 veces lo dice. O sea, hay 10 distintas, ¿sí? Pero la fórmula de la conducción es esta. Pero lo que dice es, en la conducción hay que dejar hacer el 50% de lo que el otro pretende para hacer el 50% de lo que uno pretende. La clave está en elegir qué mitad es la más importante, ¿no? Para que no te tupacamaricen a vos, para vos decidir, para vos imprimir, pero de entrada, o sea, el peronismo lleva marcada la concesión en su exégesis. Y yo esto no lo digo como algo peyorativo, lo digo como algo pragmático.
Para un acérrimo socialista, trotskista, militante de izquierda, dirá que está el colaboracionismo, la cosa burócrata en el ADN. Pero así funcionan las cosas, digamos. ¿Se entiende? Pero en donde uno se glorifica, el otro es donde detecta la falla estructural. Claro, están construidos para ceder. Así se conduce. Porque es la armonización de destinos. El tema es que no te vivan, básicamente. Porque si vos, en afán de consensuar, vas haciendo que todos hagan el 50% de lo que quieren hacer y vos no te quedaste con nada, vos no conduciste a ningún lado. Insisto, te tupacamarizaron. ¿Sí? Pasamos a la primera parte del manual y parte final, ¿sí?, del manual de conducción. ¿Qué dicen acá? Ah, están bardeando a Alberto. Sí, puede pasar. Puede pasar. Estaba leyendo ahí al costado. Yo leo lo que mandan, ¿eh? La primera parte del manual, que Perón habla de los elementos de la conducción, el conductor, los cuadros intermedios y el pueblo encuadrado, la masa. Esto es una división más técnica, por así decirlo. También, a mi juicio, es la más rica en un sentido hasta dogmático, hasta filosófico. Es también, por supuesto, la que concentra un axioma de peronismo harto citado, que conducir no es mandar, es persuadir, ¿no? Esa, más que sabida, es la condición de entrada para juntarnos a hablar. Y también tiene toda esta retórica que para mí es tan interesante, que yo insisto, cuando yo la digo creen que estoy jodiendo, y yo estoy convencido de esto, y es el arte de la conducción, es el arte de proveer un destino, que tiene que ver con sentir la doctrina. ¿Sí? Con sentir la doctrina. Perón pone el ejemplo del mariscal de Sajonia con la mula, ¿no? También lo conocen, imagino, que hay un mariscal que gana no sé cuántas, 20 batallas, y al final de las 20 batallas la mula no había aprendido nada. Es decir, que la mera exposición al fenómeno no genera un cambio. Perón habla de la conducción como un arte. Entonces él dice, la escuela no puede formar artistas. La escuela forma técnicos. Y lo que podemos hacer nosotros es acercar los principios de la conducción, los principios de ese arte, los instrumentos, las herramientas, pero hay una porción, la experiencia, las anécdotas, los casos, pero hay un tramo final que solo puede hacer quien conduce. Y esto es interesantísimo. Interesantísimo es esto. Perón dice que la conducción es una obviedad. Todo, si uno lo quiere correr, todo es una obviedad, pero nadie lo puso por escrito, nadie lo armó en un manual. La conducción es puro acto. Es eminentemente ejecutiva, por definición. Conduce quien hace. Conduce quien dispone. Si vos no hacés, si vos no disponés, si vos no definís, te conducen. Te marcan el tiempo. ¿Sí? No hay vacíos en la política. No hay. Es una ley, es como la ley de la gravedad. No es que si uno no hace nada en la política no pasa nada. El vacío se llena con algo. Siempre. Entonces, esto vale para el campo de acción que uno ejerce, lo ejerce otro. Lo que puede pasar a veces es que haya muchos hechos. ¿Entendés? Vos querés alargar una acción política el día que a Cristina se le ocurre sacar el video de que va de vice de Alberto, y no importa tu acción política. Pero si no estaba el video de Cristina, capaz se veía la tuya, porque no hay vacíos. Entonces, la conducción política es puro acto. ¿Qué dice Perón? La conducción política, además,
es indivisible en sus dimensiones. Es decir, que es la misma en donde sea que se manifieste, en la política, en una empresa, en un consorcio, en una, no sé, un grupo de amistad, ponele, qué sé yo, no es el ejemplo más feliz, pero pasa también. La disposición, la consecución de objetivos, la organización, es la misma. Yo sé que parezco loco repitiendo esto como si estuviera diciendo otra cosa, pero siento que es como dice Perón, hay que internalizarla. Y hay veces que no te cae la ficha hasta que no la pasás al campo operativo, al campo práctico. ¿Qué significa esto? Significa que no hay conducción política, conducción empresarial, conducción... Están hechas del mismo núcleo. Por eso Perón dice que hay hay cuadros que proceden de la formación y la experiencia, y hay personas sin formación, sin estudios secundarios, que condujeron toda la vida, que conducen. Vos tenés una ferretería, vos conducís políticamente. Vos sos un dueño de una pyme, vos conducís. Conducís porque disponés. ¿Se entiende? Vamos, ahí mirá, ahí me salta en el chat. Vos Blas, no sé quién sos, pero estás metiendo todas. Metiste como 5 pies al pie, total. Fíjate Lula, que es alguien sin títulos, lo dice todo el tiempo, pero es alguien muy bueno en el arte de conducir. Y él lo dice, mírense la entrevista esta que tiene con Filmus, que es fabulosa, y él lo dice, yo quizás no sé cosas, pero nunca me costó decidir. Nunca me costó, o sea, él dice, yo me quería rodear de todas las voces, de todas las opiniones, pero él sabe que quien conduce es indelegable el hecho de decir es por acá o es por allá. Esto es una cosa muy, muy mezquina, muy ruin de la conducción, pero la conducción, lamentablemente, yo lo voy a poner en términos axiomáticos, quizás encontremos la excepción a la regla, quizás la encontremos, pero la conducción no tiene permitido dudar. ¿Se entiende? Por eso es tan difícil, por eso es tan ingrato, por eso es un lugar de mierda también, ¿eh? Todos quieren conducir, todos tienen ambición, pero hay que bancarse la silla, ¿eh? Es un dicho viejo, pesa mucho la corona. O sea, vos tenés la completitud de la decisión reside en quien conduce. ¿Sí? Entonces, cuando vos conducís, lamentablemente, no tenés permitido dudar. No tenés permitido, perdón, tenés permitido dudar hasta que decidís, ¿se entiende? Cavilar, contemplar, pensar, evaluar, pero la decisión es completa, la conducción es todo acto, la conducción es dispositiva. Si vos decís vamos por acá, y es completa. Después eso tiene costos, después pifiás, después hacer quilombo, lo que recarajo sea, pero es completa, por eso es tan ingrata, porque probablemente siempre sea ineficaz del todo. Vamos a ir viendo ahora, porción por porción también, qué significa esto. La conducción política, insisto, es todo acto, es siempre una sola. Yo me anoté acá. Esto es eminentemente bilardista, porque se mide, es resultadista, es fatalmente resultadista, y esto es así, ¿sí? O sea, se mide por sus actos. Si fue buena conducción, es porque funcionó. Y si no funcionó, fue mala conducción. Por eso es tan jodida. Es una picadora de carne el ejercicio de la política. Por eso Weber tiene este texto tan hermoso al respecto del político, de la filosofía del político, que es que hay que congeniar, ¿no? Congeniar entre un temperamento sanguíneo que no pierda su perspectiva moral y sus valores y la ética y la responsabilidad para medir las cosas y qué sé yo. Lo que no dice Weber es que es la tercera pata. Vos tenés que comer mierda a cagarse cuando conducís. Porque conducir es irremediablemente insatisfacer sectores. Entonces, alguien que quiere quedar bien, alguien que quiere que lo quieran, el ejercicio de la conducción política quizás no es su mejor lugar.
Y voy a una paradoja. Paradójicamente, quienes menos miedo tienen de exponerse a esto son las personas más queridas. ¿Sí? A Cristina, la gente no la quiere por complacer. A Cristina la gente la quiere porque probablemente todos acá alguna vez la puteamos. A Cristina uno la respeta, Juli dice que no. Todo bien, hacé lo que quieras, Juli, todo bien. La gente que se expone, después cosecha eso, incluso si hay interferencias a veces, pero se respeta esa posición, ¿sí? Y eso es un ejercicio eficaz de la conducción. Hay una frase de Teodoro Roosevelt, gran conductor republicano yanqui, ¿sí? Que dice justamente, en un momento de decisión, lo mejor que se puede hacer, o sea, la mejor decisión que se puede tomar es la correcta, la segunda mejor es la incorrecta, y la peor es hacer nada. ¿Sí? Esto, Sarmiento tenía una frase similar, no me la acuerdo en este momento, pero Sarmiento también era de esa escuela, la escuela de, también así, de gente que agarraba y decapitaba a alguien, ¿viste? De golpe. ¡Mátalo! Que claven la cabeza del chacho en la plaza. Bueno, está bien, ¿estás seguro? ¡Sí! Y después, ¿viste? Decía, bueno, quizá. Eso también tiene la conducción. Eso también tiene la conducción. Entonces, Perón también lo dice. A veces vale más una idea mediocre, pero aplicable y realizable, y ha contribuido mucho más que una teoría perfecta. Esto es exclusivamente para la conducción. Después, lo que tiene el movimiento, que es tan hermoso, e insisto, este es otro de los elementos contraintuitivos, si se quieren, es que Perón tiene una frase muy linda, que dice, todos los hombres que llegan a esta casa son útiles. Fíjate qué lindo este concepto. Es el de Gandalf con Gollum. ¿Vieron cuando Frodo lo quiere matar a Gollum? Estoy en El Señor de los Anillos. Acá me quedé con caras poco afirmativas. Voy a cambiar de pantalla. Ahora estoy viendo a Ignacio, a Nanu, a Lucas Emanuel, Guido, Celebrenik, Iván. Acá, sí, estos son más sonrientes. Voy a quedar con ustedes un rato. ¿Vieron que Frodo agarra, lo mira a Gollum y dice, no, qué lástima, a ver si me la acuerdo textual, qué lástima que Bilbo no lo mató cuando tuvo la oportunidad. Y Gandalf le dice, lástima. Fue lástima lo que frenó la mano de Bilbo. ¿Quién sos vos, Frodo, para decidir quién vive y quién muere? ¿No? El destino de cada uno todavía está por darse, está por verse. Y tengo la intuición de que Gollum todavía tiene algún rol que desempeñar. Hermosa, hermosa. Gandalf después le dice, esta es la mejor escena de todos los Anillos. Esa es para verla 100 veces. Agarra y dice, lo único que podemos hacer, Frodo, es decidir qué hacemos con el tiempo que nos es dado. Hermoso, 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 hermoso. Sí, es verdad, la citaron en el debate del aborto. La citó creo que un antiabortista, que yo la vi, no lo podía creer, en mi frase favorita, Señor Anillos. Y el chaval la citó en el debate del aborto y dije, no, bueno, voy a tener que... Yo soy, ojalá nunca sea diputado o senador, porque yo ahí voto en contra, por ejemplo, ¿se entiende? O sea, yo ahí, contrario a todo mi sentido de bloque, a todo sentido de organicidad, agarro y digo, esta persona tiene un punto, me conmovió. Así que, por suerte, estoy en otro lado. ¿Qué dice Perón? Algo muy contraintuitivo. Todos los hombres que llegan acá son útiles. ¿Sí? Todos. No importa dónde vengan, no importa incluso hasta qué piensan. Y eso, vuelvo a la idea de, ¿no?, el movimiento con las puertas más amplias, más abiertas, es lo más inclusivo que hay. Insisto, otras escuelas de pensamiento, esto es una herejía total. Vos, para ser aceptado como militante, hay que pasar pruebas de fuego, ¿viste? Es como las religiones no universalistas, las religiones que te ungen, ¿viste? Vos tenés que demostrar que podés ser. Y acá no, acá es al contrario. Y Perón dice, todos son útiles.
Todos son útiles. Necesitamos los predicadores también, dice Perón. Hay compañeros que sirven para hablar nomás, hay compañeros que sirven para tirar la red y traer más pescado, ¿viste? Y esa es la masa que después nos configura, que después la encuadramos, pero claramente la doctrina peronista, y lo dice Perón 100 veces, tiene una preeminencia del acto por sobre la teoría. Tiene una preeminencia de la realización, ¿sí?, por sobre la reflexión. Porque si no, nos quedamos con ideas muy lindas e impracticables, básicamente. Y entonces, en esta primera parte, ¿no?, que Perón esboza esto, que Perón dice, o sea, marca este plano conceptual, habla de que a la doctrina, esta cosa tan hermosa que dije al principio, es importante sentirla, amarla. Lo dice así, literalmente. Él dice, a la teoría basta con conocerla. Fíjate qué interesante. La teoría, bueno, que te la digan una vez. ¿No? Que te lo digan una vez, que te digan, no, bueno, mirá, ¿qué tan garchando en el chat? Están ahí tirándose tiros, también, lo que se le cante el orto, ya después de un tiempo es así. El peronismo también tiene eso, ¿viste? Está la pulsión del líbido, por eso uno también le interesa acercarse. ¿Qué es lo que te dice Perón? Él te dice, la teoría basta con conocerla, basta con que te la expongan, basta con agarrar y leerla una vez, y es importantísima y está buenísima. Si él dice, la economía tiene que estar al servicio del capital y no al revés, y eso, si se llega a significar generar demanda agregada, si llega a significar armar un IAPI, armar la marina mercante, ¿viste? No dije, ténganme la piedad de que no dije ni un ejemplo concreto, ¿no? O sea, no dije las fórmulas que encontró Perón en el acto de su gobierno, dije la antesala de eso. Pero la teoría basta con conocerla. Ahora la doctrina hay que amarla. Y esto es lo más hermoso que tiene. Porque ¿qué es entonces la doctrina? Que es, vean las 20 verdades, léanla, ya las conocemos, no me voy a poner a recitar cosas que ya sabemos todos. Pero no es más que procurar e intentar que una porción importante de gente piense y sienta parecido. Eso es el éxito de la doctrina. Y en el mejor de los casos, el más ambicioso es ni siquiera que piense parecido, que sienta parecido. Si no lo dice textual Perón, pega en el palo. Pero él dice, el día que logremos que un peronista en Salta y uno en Tierra del Fuego, frente al mismo fenómeno, sientan parecido, significa que nuestra doctrina ha tenido éxito. Por eso él habla de inculcar la doctrina a la masa, habla de amarla, habla de que quiere predicadores, habla de que hay que evangelizar. Perón usa esos términos. Porque es una doctrina humanista cohesiva, mutable, interpretable, dinámica, elástica, pero tiene nociones que en el arte de la política son muy contraintuitivas para lo que son los ámbitos tradicionales de militancia. Tradicionales, el peronismo también es, a esta altura, para nosotros es un ámbito tradicional de militancia, pero no lo fue siempre. Los partidos con otros tipos de extracciones tienen un encuadramiento muy diferente. Acá es, todos los hombres son útiles. Obviamente tenemos nuestras banderas, ¿sí? La justicia social, ¿sí? La soberanía política, la independencia económica, el capital al servicio de la economía. El peronismo habla del no sacrificio del pueblo. Una de las 20 verdades, quizás una de las más hermosas, es el peronismo quiere héroes, pero no quiere mártires. Es una doctrina de disfrute, es una doctrina que tiene dos, fíjense que los objetivos de Perón, o sea, el hacia dónde es mega reducido. El hacia dónde es nuestro objetivo, o sea, la política es un medio, dice Perón. Algo súper importante, no es menor, hay gente que la considera un fin en sí mismo. La política es un medio. ¿Cuál es el fin? La felicidad del pueblo, ¿sí?, y la grandeza de la nación. Entonces, ese es nuestro marco conceptual. El manual de conducción es un
es un agregado, es un paréntesis, no estamos haciendo las 20 verdades. Si quieren algún día hacemos las 20 verdades, está para hablar 3 días. Pero el manual de conducción es un esquema operativo, dispositivo de la doctrina peronista. No puede funcionar en abstracto, ¿sí? Pero es así. El manual de conducción es eso, es la capilaridad última, es la ejecución, es todo acto. Insisto con esto, todo acto. El chabón da también sus parámetros organizativos básicos, ¿no? Esto ya más orga, habla de la estabilidad orgánica, la perfectibilidad permanente, la simplicidad, o sea, todo eso está. Pero hay algo al respecto de lo que yo creo que es el mensaje más poderoso y más hermoso también, que es hacer a los argentinos y argentinas sentir parecido. Esa es la ambición última. Conmoverse parecido, con una sensibilidad común. Por eso habla de sentir la doctrina, porque el desarrollo es sentir parecido. Es que todos, en donde sea que estemos, a los estímulos grandes reaccionemos más o menos igual. Esto es lo que te desarma del peronismo, esto es lo que te hace llorar. ¿Entendés? No es entrar a un lugar y decir, no, mira, nosotros pensamos que nos gusta Keynes. No. Nosotros queremos amar parecido. Queremos sufrir parecido también. Entonces, esto es lo lindo. Lo lindo es que si hay doctrina, si hay pueblo encuadrado, les pongo un ejemplo les pongo un ejemplo muy concreto. ¿Qué hacen ustedes si se enteran, sale una noticia un día que la meten presa a Cristina? ¿Qué les surge del alma? Bueno, Santiago dice me mato. Mal reflejo, Santiago, falta doctrina, Santi. Quemar algo, romper todo, a la plaza. Lloro, está bien, sí, llorar está perfecto. Quemar Palacio de Justicia. Bueno, fíjense, tardaron una suerte de 7 o 8 segundos en que haya un consenso global, en que no sabemos bien qué, pero rompemos todo. Y eso es la doctrina peronista. No romper todo, ¿eh? La vida peronista no es romper todo, ¿viste? El graph. La doctrina peronista es romper todo. No es la conclusión, ¿sí? Esa no es mi conclusión. La doctrina peronista es sentir parecido, ¿sí? Y Perón lo dice, el 17 de octubre fue posible porque hubo años de preparación, de proximidad en la Secretaría de Trabajo, de sentir parecido, de sufrir parecido, de amar parecido, de anhelar parecido, de querer parecido, que cuando todo eso se puso en juego, la gente se le rompe todo. Y entonces, eso es lo que pasa. Eso es la doctrina. Y el nivel de permeabilidad que ha tenido en nuestro pueblo, esta cosa de la educación cultural popular, es tal que el sentimiento sigue intacto en cada una de las áreas organizadas con estos parámetros de conducción. No es inocuo este librito, no es inerte. ¿Sí? Cuando se para el movimiento obrero organizado, no hay nada ni que se le compare. Nada. Y eso es legado peronista. Eso es años y años y años de permeabilidad de doctrina. Y no es la academia no nos estamos formando, no sé qué, es sentir parecido. Acá Fernanda dice, por eso muchas veces uno es peronista antes de su autopercepción como tal. Totalmente. Hay una pregnancia cultural en el pueblo argentino. La conciencia de nuestros derechos y estar dispuestos a romper todo por eso no es algo dado en todos lados, ¿eh? No es algo dado. Acá en Argentina pasa que alguien se tira un pedo, vamos todos a la plaza. Ellos también, los gorilas también, porque ellos también en espejo se moldearon con muchos de nuestros parámetros. ¿Por qué? Porque la acción política es performativa. La acción política configura escenario. Entonces, a partir de que existe, es inocultable y el resto se mueve con esas reglas de juego. ¿Sí? Entonces, ellos también. Pero el efecto de la doctrina peronista es que sintamos lo más parecido posible.
Lo podemos dar mil vueltas, podemos hablar de teoría, podemos hablar de un montón de cosas, pero su objetivo es eso. Hasta lo dice Perón textualmente. El objetivo es como la frase de Thatcher, el objetivo son las almas. El objetivo son las almas. Es sentir similar. Y esa es la organización más invencible e inclaudicable. Porque ¿cómo le cortás la cabeza a la hidra ahí? ¿Cómo le cortás la cabeza? No es que crece una, no. ¿Cómo amputás ese sentido de pueblo? Y por eso no lo pudieron bajar nunca. Por eso no lo pudieron bajar nunca. Por eso sustraído el conductor, sustraído el otro, sustraído el que sigue, sigue. Y por eso la gente, todo el mundo se arranca la cabeza y no le dice, ¿por qué esta poronga así? ¿Por qué esta obstinación? ¿Por qué esta persistencia? ¿Por qué el hecho maldito? ¿No? ¿Por qué el hecho? ¿Viste? La definición. La definición. Porque es invencible. Porque si vos lográs pregnancia popular, si vos lográs que un pueblo sienta, sueñe y ame parecido, vos sos invencible. Tu movimiento es indestructible, es irreductible. Y para eso hay que poner un horizonte, hay que inspirar, ¿sí? ¿Por qué perdimos en 2015? Pero boludo, estoy hablando del movimiento, estoy hablando de los nuestros, los organizados. ¿Qué poronga tiene que ver? Hay un montón de gente a la que no está acá en este chat, ¿eh? No está acá a las 6 hablando 3 horas conmigo tomando mate, boludo. No le importa, no quiere. No. Nosotros estamos mal de la cabeza, ¿no? Vos pensás que la pregnancia la tiene todo el mundo, no, obviamente, ganaríamos como Infran con el 90% de los votos, no estamos ahí. No estamos ahí. Esto es para el que siente parecido, justamente, el que ha internalizado la doctrina. Estamos hablando al interior de una segmentación ya social, prefigurada. Y yo creo que estas cosas son súper importantes en momentos tan de mierda, ¿no? Momentos tan del culo como este. Porque si nosotros, o sea, si tenemos la doctrina de Perón de que nuestro único horizonte es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y el peronismo muchas veces perdura cuando pervive en él un recuerdo de felicidad, y es innegable que estamos complicados en estos momentos. Porque en este momento difícilmente no tenemos ni felicidad del pueblo, y en términos muy complejos podríamos hablar de grandeza de nación, si bien el desempeño de Argentina, a mi juicio, está siendo muy eficaz en cómo lidia con esto, con lo que puede, digamos, con lo que puede. Pero estamos en un momento muy complicado, muy complicado. Y en estos momentos tan complicados es cuando hay que, para mí, recordar ese horizonte, recordar que incluso en la peor de las peores, como tuvimos una doctrina, como tuvimos un sentir popular enraizado, como tuvimos el movimiento político más grande de Occidente y lo seguimos teniendo, tenemos doctrina y tenemos un sentir común. Y ese sentir común hace que si el pueblo argentino está sufriendo, todos estamos sufriendo y sentimos parecido. Y sentimos parecido. Y es poco, y es choto, y es desesperanzador, y es jodido, pero sabemos que late, esa pulsión nos late, y estamos todos hablando con unas camaritas. A mí me encantaría, yo le dije, cuando me propusieron hacer esto, dije, por favor que no sea por Zoom. Fue mi único pedido. Perdí. Negocié mal, no obtuve el 50% de lo que quería, ni el otro, no obtuve nada. Y yo, che, mira, va a ser por Zoom, guarda, que sea por Zoom. Pero no es menor que seamos más de 200 personas hablando de Perón, en un momento de mierda, Yo creo que de lo que se trata es eso, y la conducción es eso. La conducción es dar horizonte, la conducción es dar futuro, es dar también esperanza, cosas que salen mal, básicamente, pero... ¿está saliendo por YouTube esto también? O sea, hay toda una serie de cosas que no estoy viendo, entonces, bueno. Hola a YouTube también, qué sé yo. Son de menor categoría, porque no acceden acá al chat privilegiado con las personas que están en el Zoom. Lamentablemente no puedo interactuar con ustedes. Yo lo que quiero decir es que en los momentos más tristes, más jodidos, y ya cierro
agradeciéndoles nuevamente, espero que los compañeros que no me conocían, esto les haya resultado útil, agradable, no tan molesto en todo caso. A los que se anotaron, muchísimas gracias, como siempre, por estar, por participar. A mí, se lo decía el otro día, a mí me conmueve esto porque es una locura, insisto, yo no tengo ningún lugar de autoridad moral para hablar, más allá del mismo que tienen ustedes, ser un militante. No, por favor, Peter, peronismo igual romper cosas, me quedó eso anotado. No, esa no es no es el titular de la charla. Pero le reitero un agradecimiento enorme, le reitero a las organizaciones que me dieron esta posibilidad, este espacio, que tuvieron ganas de hacer esto. Yo lo único que quiero decirles es que, o es lo que pienso yo por lo menos, cuando estemos bajoneados, cuando veamos que todo es una reporonga, cuando le tocó al peronismo una vez más hacerse cargo de un momento de mierda en la historia de la humanidad. Yo el otro día pensaba eso, boludo. El hijo de puta de Macri, que tiene un orto el hijo de puta, tiene una suerte, hasta tuvo suerte perdiendo. ¿Sabes qué lo pensaba el otro día? No, o sea, el pueblo argentino, yo sin duda creo que estamos mejor que con Macri, pero estoy haciendo un pequeño análisis, me permito una digresión acá, entre íntimos. A nivel personal, yo creo que si a Macri le tocaba esto, Macri terminaba muerto, asesinado, ¿se entiende? Y ahora el hijo de puta tiene un lugar de comodidad insoportable, que no lo soporto. No, tiene guita, ya sé que tiene guita y poder, ya lo sé, pero aparte tiene suerte, boludo. Tiene suerte, te juro que tiene suerte. O sea, que el chabón que tenía todo para ganar y perdió justo perdió en esta, y se ahorró, o sea, salió más o menos limpio del peor momento mundial que estamos atravesando. Insoportable, insoportable. Yo lo que les quería decir es, a pesar de que al peronismo le haya tocado una vez más hacerse cargo de uno de los peores momentos de nuestra historia, yo creo que siempre tenemos motivos para hinchar el pecho de orgullo de pertenecer no solo al movimiento más grande de Occidente, no solo de ser un caso de estudio en todo el planeta, no solo de ser algo que la gente no puede entender, que te preguntan qué es el peronismo, cómo funciona, por qué. Tenemos el orgullo de tener un movimiento como no hay en términos doctrinarios en otros lados. Son más delegadas las otras políticas, son menos originales. Nosotros tenemos una doctrina, tenemos un esquema de valores, tenemos una vocación de unidad espiritual, de sentir parecido. Es algo que ha calado tan hondo, que nos hermana en un nivel de compatriotas que es otro de los niveles de nuestra nacionalidad. Otros países tienen la nacionalidad también cumple estas funciones espirituales. Nosotros tenemos doble nacionalidad. Nosotros somos argentinos y somos peronistas. Y como si eso fuese poco, tenemos el lujo de meter los mejores cuadros del mundo. Lo metimos al Diego, que era un cuadro argentino y peronista. Tenemos al Papa. Metimos un Papa, ¿entendés? El Papa es argentino y peronista. No tiene sentido. No tiene sentido. Y uno ya lo da por hecho. Y tenemos a Cristina. Viva, activa, con fuerza. Una fuerza que tiene que no es comparable a nada. Y a nuestros dirigentes, a nuestros ídolos, a nuestros íconos, no los pasan por encima. Tenemos compañeros que están privados de su libertad, con causas judiciales, con un montón de cosas. Pero lo dijo una vez el Pepe Mujica, si lo de Brasil, hablando por supuesto por Lula, si lo de Brasil pasaba en Argentina, daban vuelta a Buenos Aires. Y es lo que dijeron ustedes. ¿Y eso qué es? ¿Y eso por qué pasa? Porque tenemos doctrina, que es nada más y nada menos que sentir parecido. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. No sé cuánto duró. Veo algunas de sus imágenes festejando, veo otras no tanto. Para mí es hermoso esto, es muy lindo. Yo solo espero en algún momento poder hacerlo presencial, pues estoy hinchado las pelotas.
Así que bueno, por mi parte es eso. Muchísimas gracias. Yo también los quiero a ustedes. Ahí. Lo dijo uno solo, ¿viste? Pero yo lo universalizo. Te quiero, puso uno y dije, no, yo también, a todos. Así Romy, que bueno, No, muchas gracias. muchísimas gracias. Sí. Romy, te robo un segundito yo y ya te dejo. Agradecerte, Tomás. La verdad que una muy linda exposición, muy dinámica, como me habían dicho, muy entretenida y muy interesante. Te digo, a veces es tan difícil explicar el peronismo porque es algo que está en las entrañas de la cultura argentina. Pero a mí mi vieja me dijo algo un poco más romántico quizás a las explicaciones que estábamos escuchando, que es que peronista es aquel que se conmueve ante una injusticia, ¿no? Y eso es lo que tenemos todos en común los peronistas, me parece que está clarísimo. Yo escuchando que decías que tenés una edición de Construcción Política que no te gusta tanto, tengo uno que fue editado por los integrantes del IFAP, por Kelly Olmos, por Javier Mourinho, por el profesor Daniel Romero, que está presente en el Zoom, y bueno, te lo voy a hacer llegar por medio de alguno de los compañeros. Justo recién, mientras vos exponías, una compañera subió algo a Instagram, yo lo compartí, y un amigo que tenemos en común, que me acabo de enterar, Manuel Fernández, Manu Fernández, que es un amigo, y lo traigo a colación porque es un amigo que es amigo antes que sepamos que éramos peronistas. Ya sabíamos que teníamos un montón de cosas en común, pero no sabíamos que éramos peronistas. Y después la militancia nos volvió a unir. Así que, bueno, muchas gracias y ya la dejo a Romy para cerrar el curso. No, también no quiero arruinar la mística con la que está cerrando este encuentro, pero más que agradecidos desde parte de la Juventud Sindical, desde el Instituto de Formación y Actualización Política, el Partido Justicialista y también el Instituto de Chuquisaca por el excelente encuentro que tuvimos recién. Nada más como recordatorio, antes de finalizar, recordarles que el curso anual de formación política sindical sigue mañana a las 17 horas, mismo canal. Nos encontramos también para hablar un poco de la pandemia, la economía, la situación mundial. Va a estar a cargo de la licenciada Kelly Olmos, así que también invitarlos e invitarlas a que concurran. La verdad que lo lindo es sentir que existen estos espacios de encuentro, de formación. En un momento fuimos 300 personas acá en el Zoom, que lo estábamos sintiendo, como dice el general, así que la verdad que excelente encuentro. Muchísimas gracias Tomás, muchísimas gracias Horacio, y bueno, desde la Juventud Sindical más que agradecidos por haber tenido este encuentro y esta participación de todos y todas. Gracias.